Buenos días, vecinos, vecinas, compañeros de corporación, alcalde Azcón. La pandemia nos obliga a un esfuerzo de reflexión acerca de cómo afrontamos esas tres crisis concurrentes bajo las que se desarrolla nuestra existencia. La social, que disparó la desigualdad por esa arbitraria e injusta salida de la crisis de 2008 basada en el dogma de la austeridad. La climática, que ya nos venía anunciando con esa proliferación de catástrofes naturales, la queja del planeta a la devastación de sus recursos, y la crisis sanitaria, producto de la pandemia, nos desvela el grado de desmantelamiento en que se encontraba el estado del bienestar tras 20 años de recorte a las inversiones, privatizaciones y descapitalización en general. Nuestro sistema de salud pública, del que estábamos tan orgullosos, se ha manifestado mucho más frágil de lo que podíamos imaginarnos. Si estamos de acuerdo en el diagnóstico y en la forma en que estas tres crisis interactúan trágicamente sobre la mayoría de la población en términos de mayor desigualdad, de máxima vulnerabilidad para determinados colectivos, la estrategia de salida que los responsables públicos deben adoptar tiene que apuntar a un profundo análisis y cuestionamiento de lo que no hemos hecho bien. Nuestra intervención en este debate es la aportación de Zaragoza en Común a esta reflexión. Esa desaceleración de nuestras vidas que ha traído la pandemia debería servir para preguntarnos ¿qué estamos aprendiendo de la pandemia? ¿Qué modelo de sociedad queremos para cuando la hayamos podido superar? ¿Cómo podemos actuar responsablemente ante la emergencia climática? No es fácil cumplir con nuestra tarea de oposición en la función de control al Gobierno, dado que éste no practica la transparencia, dificulta toda consulta de información y se refugia en la autocomplacencia, anunciando medidas que, analizadas con detenimiento, no pasan de ser meras cortinas de humo, de corto recorrido y carentes de visión estratégica. Si la transparencia, el acceso a una información de calidad y no sesgada, es un indicador básico de calidad democrática, aquí ustedes están dejando mucho que desear. Decenas de preguntas por escrito que les hemos formulado aún sin contestar desde hace más de 7 meses. Señor Azcón, usted sabe que los plazos son de un mes. Juntas de portavoces convocadas sin tiempo ni información previa, imposibilidad de acceder a la consulta de facturas, dificultades o excusas de todo tipo a la hora de consultar expedientes y el portal de transparencia ha pasado a llamarse portal. Dice Hobbes en Leviatán, quien tiene información tiene el poder. Si esto es así, nos encontramos con que usted ejerce esta máxima de manera casi absoluta. Ya le dijimos que nuestro comportamiento en la oposición nada tendría que ver con el suyo durante la anterior corporación. El ruido mediático, el insulto, la crispación, la descalificación como tónica de comportamiento. Está claro cómo su actitud cambia de estar en la oposición a estar en el Gobierno. No hay más que ver ahora a su líder Casado en Madrid. Quiero confrontarle con las palabras vertidas en su discurso de investidura. ¿Recuerda, señor Azcón, ese mantra que tanto repitió en dicho discurso acerca de buscar acuerdos generales? ¿Qué queda de ese aparcar gestos para centrarnos en la gestión? Si algo hemos visto durante este año y medio de mandato, ha sido mucha pose, mucha gesticulación a través de fotos titulares, pero pocas políticas públicas en ejecución. Bien pronto se ha olvidado de sus apelaciones al diálogo, al consenso, al que también aludió en el día de ayer. Claro, es el precio que tiene que pagar por el apoyo de Vox. Pero la ruptura de consensos institucionales es muy grave, señor Azcón, como el de la elección de los hijos predilectos, la supresión de las declaraciones institucionales contra la violencia machista o la ausencia de mención alguna a los colectivos LGTBIQ o la reciente declaración de Valladolid, que no fuera suscrita como declaración institucional, contribuye a dar la cancha al negacionismo climático que propaga su socio. Frente a la ciudadanía está claro que ha primado su compromiso con Vox. En cada comisión o pleno tenemos que soportar que nos diga, por ejemplo, aquí se vota como presidencia diga. ¿Se acuerda del lunes, el anterior pleno? Cortes de micro constantes, un uso abusivo de la palabra forzando el reglamento, rebajándose a mero portavoz de su partido. Se le notan los 16 años que ha pasado en la oposición. Su autoritarismo es una seña de identidad de la que difícilmente
puede desprenderse. Ayer, en las reacciones a su discurso, se lo dije. Hemos pasado de ser una ciudad activa, abierta, co-creadora en las políticas públicas, cosmopolita, a una ciudad triste, pasiva, a cuya ciudadanía se le pide mero asentimiento, espectadora de los impúdicos negocios que facilitan a sus patrocinadores, una ciudad carente de modelo de cohesión interna y de proyección exterior, con un alcalde incapaz de transmitir, máxime en estos tiempos, aliento, esperanza, ilusión, estímulo. Su gobierno cabe definirlo como el gobierno de los recortes. Lo demostró a lo largo del 2019, un año perdido para la ciudad, negándose a aprobar un presupuesto y a través de las cuentas presupuestarias de este 2020. Ayer se cayó en su discurso de que disponemos de 40 millones de euros en remanentes. Claro, se lo va a dar a las grandes contratas. Le volvemos a insistir en que lo dedique a un plan de rescate a los sectores más afectados. Usted dedica 700.000 euros de Navidad cuando los comercios y bares están cerrados. Arregla las plazas del centro como Santa Gracia y los sitios donde mayor nivel de renta tienen los vecinos, mientras las plazas y calles de barrios obreros dan pena. Recorta 260.000 euros en ocio alternativo juvenil, mientras hace una ordenanza antibotellón para sancionar a los jóvenes que beben en la calle porque esta ciudad la han convertido en un erial para ellos. Y encima se atreven a vincular la música en directo con el botellón. Recorta 175.000 euros en infraestructura verde. Continuamente vemos talar árboles en toda la ciudad, Salamero, Torreramona, Valdespartera, en plena emergencia climática. Usted da 350.000 euros para el gasoducto del Hospital Quirón, mientras la sanidad pública es la única que protege nuestra salud en esta batalla contra la COVID. Y además ofrece 70.000 euros a la concertada tras paralizar las obras y mejoras de la escuela pública en los presupuestos participativos hasta que la presión de las AMPAs le obligó a ello. Han aplicado recortes sangrantes a partidas que no podíamos ni imaginarnos y ha hecho desaparecer todos los convenios destinados a la inclusión sociolaboral: AREI, Tranviaser, Mapiser, Tiebel, APIP, ATADES. Los 1,7 millones de euros recortados suponían la contratación de más de 100 personas y la realización de más de 600 actuaciones de mejora en espacios públicos. También han matado de inanición muchos proyectos que requerían impulso municipal y compromiso. Zaragoza, Ciudad Amiga de la Infancia, el Plan de lucha contra la pobreza infantil, el Plan por una ciudadanía diversa e intercultural, el dirigido a las personas sin hogar, el Plan de equipamientos en servicios sociales, el Programa de captación de vivienda vacía y un largo etcétera. Ustedes revelan una gran falta de sensibilidad, demostrando ser parte de una élite que vive fuera del mundo, ajenos a la vida de la gente normal. En plena pandemia han optado por un modelo de servicios sociales bajo mínimos, con la externalización y el asistencialismo como seña de identidad. Por ello, a fecha de hoy, continúa sin prestarse asistencia presencial en los centros municipales de servicios sociales. O la externalización de la primera atención y orientación de las personas usuarias hacia una línea 900. O la creación de varias plataformas digitales que pretendían canalizar la beneficencia empresarial sin control alguno del destino y prioridades de esas aportaciones. Más allá de las ayudas de alimentación, siguen sin ejecutarse 3 millones de euros para cubrir necesidades tan esenciales como la vivienda o el pago de suministros energéticos. Su compromiso de continuar en la lucha contra la pobreza infantil constituye otro incumplimiento del discurso de investidura. Ahí están los recortes a Zaragaya de 250.000 euros o las partidas sociales del PICH y del PIBO, algo inadmisible. Si esas ayudas no son ahora imprescindibles, entonces, ¿cuándo, señor Azcón, lo van a ser? Recuerden que Zaragoza se mantuvo durante todo nuestro mandato entre las 3 capitales del país con mayor inversión social por número de habitantes. Eso es trabajo de fondo. ¿Dónde está el suyo? El derecho a la vivienda es considerado por Naciones Unidas como un derecho humano. No es caridad, es una obligación. Se trata de un derecho social, por tanto, no vale esconderse en que son competencias propias del Gobierno autonómico. El respeto a la dignidad está en juego y nuestra institución no debe consentir tratos degradantes a la población por no poder pagar un alquiler. No se puede criminalizar
a la gente sin domicilio y mucho menos a familias con hijos. Debemos ser la primera línea de soporte de vidas abandonadas a su suerte. Si la receta para superar la pandemia es quedarse en casa, es obligado preguntarse en qué condiciones viven muchos de nuestros vecinos y vecinas y sus respectivos grupos familiares. ¿Las condiciones de habitabilidad de sus viviendas les aseguran que el confinamiento va a ser efectivo o podría suponer un riesgo para su salud? En lugar de responder a estas preguntas, ustedes han desmantelado todas las herramientas municipales que garantizaban el derecho a la vivienda. Cerraron la oficina de mediación hipotecaria y de alquiler, paralizaron la incorporación de nuevos pisos al parque público a través del programa de captación de vivienda vacía, prorrogaron por 2 veces el préstamo del Banco Europeo de Inversiones que permitía construir y rehabilitar inmuebles con criterios de eficiencia energética. No solo no han condonado alquileres, sino que han practicado un aumento encubierto de los mismos al sacar los gastos de comunidad del cómputo del alquiler. Tampoco hemos oído una respuesta a nuestra petición de moratoria de no desahuciar a las familias mientras dure la pandemia. ¿Cómo se atreven a reclamarse constitucionalistas si no se toman en serio el cumplimiento de derechos sociales tan básicos? También le voy a pedir que se tome en serio las políticas medioambientales y de lucha contra el cambio climático. Zaragoza ha sido referente en los últimos años gracias al impulso de una sociedad concienciada y un movimiento social activo y comprometido también con la institución. Y ustedes, en menos de 1 año y medio, están echando por tierra este esfuerzo, vaciando el área de contenido, de recursos humanos, de presupuesto, de participación y colaboración con las entidades medioambientales. Prácticamente han liquidado su estructura. Han abandonado proyectos de larguísimo recorrido como la red de huertas que tanto reconocimiento y soporte europeo ha traído a esta ciudad. Su política medioambiental se ha limitado a firmar 2 declaraciones. No me extraña que lleve resistiéndose más de 1 año y medio en convocar el Consejo Sectorial de la Agenda Local 21. Esto dice mucho de sus prioridades en plena emergencia climática. Su gestión de los servicios públicos ha sido enormemente ineficiente. Estando los pliegos terminados, han sido incapaces de licitar el contrato de parques gestionados por FCC. También el de recogida de residuos y limpieza ya finalizado y que ustedes prorrogaron por 6 meses. Y los pliegos pendientes de aprobar. ¿Considera un signo de eficacia que una gran contrata, como Fomento de Construcciones y Contratas, gestione en este ayuntamiento 70 millones de euros sin contrato? Sobre la mejora de la calidad de nuestro transporte público colectivo, poco o nada ha dicho. La renuncia a la reordenación de las líneas del bus. Se ha querido apuntar como un logro algo que tardó en poner en funcionamiento y que era clave para evitar la propagación del virus, sacar el 100% de la flota del bus y tranvía. Volvemos a insistir en que lo mantenga al menos hasta el mes de julio o mientras dure la pandemia. Si la mejora de la movilidad comprende facilitar la utilización de vehículos no contaminantes como la bici, el patinete eléctrico o la moto eléctrica, ¿dónde está el anuncio de mejoras en la infraestructura y construcción de más kilómetros de carriles bici? Su paralización tal vez sea una de las pocas promesas que ha cumplido. Desde luego, lo que tampoco ha sido su prioridad para este Gobierno durante la pandemia ha sido la cultura. Su vicealcaldesa, señora Fernández, no ha sabido defender la cultura de nuestra ciudad, pese a ser uno de los sectores más afectados por la crisis. Han soportado pérdidas de actividad de más de un 50% y hasta el 100% en algunos casos, y ustedes se han quedado mirando. El presupuesto de cultura se ha visto mermado al no contar con los ingresos de patrocinadores y no ha habido ni una sola modificación de crédito para mantenerlo. Han estado dedicando dinero público al pago de contratas mientras el sector le pedía a gritos ayudas directas para sobrevivir. Zaragoza ha sido una de las pocas capitales españolas que no ha contado con un plan de rescate. Señor Azcón y señora Fernández, es obligación de este ayuntamiento facilitar el acceso a la cultura y posibilitar la supervivencia del ecosistema que lo sostiene. Desde la cultura comunitaria a las grandes producciones, desde las artes escénicas a la música, el cine, los libros o la cultura tradicional. Hagan algo ya. La austeridad en la gestión del empleo público viene grabada a fuego y su política de personal es cortoplacista. Dejan sin cubrir bajas ni vacantes mientras aumentan una estructura directiva con sueldos más altos y sin reforzar servicios esenciales. Se comenta que en el edificio de Morlanes
no hay espacio para tanto jefe con despacho propio. Sus únicas propuestas urbanísticas no van a beneficiar a la población en general, a los vecinos y vecinas de Zaragoza. Desde el fallido intento de la Romareda, pasando por las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana para el Outlet de Picolín, para el hospital privado, para la reciente propuesta de modificación del uso de los suelos del Colegio Jesús y María o para la residencia privada universitaria de Pontoneros, un urbanismo a la carta que no permite hablar de modelo de ciudad, sino de modelo de negocio. Han abandonado los barrios al sacar del presupuesto la puesta en marcha de los planes de barrio que ustedes mismos apoyaron. Han tirado por la borda el esfuerzo de la ciudadanía y del personal técnico. De lo que sí me alegro, señor Azcón, es de que haya hecho alarde del legado que dejó Zaragoza en Común. Imprenta Blasco, Centro de Protección Animal, Cuartel de Casetas, el Parque Torre Ramona, el Parque Pinategui, las viviendas de Alfuentes, la cúpula del Parque de la Granja, la ampliación de Mercado Zaragoza, la avenida Terrenal Fleta o las oposiciones de bomberos, entre otros. Eso sí, se olvidó de la más importante, el Mercado Central. Sí, pues que no quería que se notara tanto. Su compañero de Ciudadanos, el señor Serrano, es más elegante cuando de reconocimientos ajenos se trata. Le animo a que continúe con los proyectos que aún tiene encima de la mesa. Rehabilitación de viviendas, economía circular, gestión de residuos. Sáquelos del cajón, les cambia el nombre, les pone un lazo y los puede vender como quiera. Una de las cosas más chocantes de su discurso ayer fue la ausencia de contenido cuando habló de las relaciones institucionales. Casi se podía haber ahorrado este punto. Supongo, señor Azcón, que será consciente de los esfuerzos que hizo la anterior corporación por la proyección internacional de nuestra ciudad. Esfuerzos sistemáticamente boicoteados, denostados y escarnecida la figura del alcalde allá donde fuera. Sin embargo, usted se ha encontrado un regalo en forma de presidencia del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano o también la presidencia de la Red de Ciudades por la Agroecología. Con relación a la Unión Europea, ha transcurrido tiempo más que suficiente y observamos que carece de visión acerca de la proyección internacional de la ciudad. Sin embargo, del germen de una oficina de relaciones internacionales que le dejamos preparada, usted ha montado 3 oficinas para satisfacción suya, de la vicealcaldesa y de la señora Navarro. Más sobrecostes, más estructura directiva. Usted recientemente defendía en una entrevista en El Mundo que los municipios recibieran un 10% de los fondos de recuperación europeos. Claro que sí, estamos de acuerdo. Pero ¿sabía usted que casi al mismo tiempo, el mismo día, casi el día 6 de noviembre, el Parlamento Europeo excluía de la votación esa cuantificación directa del 10%? ¿No lo sabía? ¿O no quería que nos enteráramos de que su partido en Europa dice lo contrario de lo que dice usted aquí? ¿Para eso cobra dietas y le dan clases de inglés gratis en el Comité de las Regiones? ¿No le da vergüenza? Patéticas son esas fotos en Bruselas en un salón vacío cuando todos se intervenían online, o las que se hizo ante sus compañeros del PP. De esos viajes, ¿a quién ha rendido cuentas? ¿Qué acciones y propuestas de ciudad ha llevado al Comité de las Regiones, señor Azcón? Municipalismo es defender una profunda reforma de los ayuntamientos en términos de autonomía política, es decir, competencias bien definidas y autonomía financiera con la consiguiente redefinición de los impuestos estatales y sucesión a los municipios. Y más democracia participativa, más protagonismo de la ciudadanía en su derecho a la ciudad. Aparte del ruido, ¿qué está haciendo sobre este tema su partido en Madrid? Callaron con la ley Montoro que amordazaba financieramente a los ayuntamientos bajo amenaza de intervención y siguen callando ahora ante esta necesaria reforma. Está claro que su presencia, tanto en el Comité de las Regiones como en la Unión Europea, como en la Federación de Municipios, le está utilizando usted para labrarse su carrera política, su futuro desembarco en Madrid. Nosotros nos marcamos una agenda municipalista con el Gobierno de Aragón de defensa de la ciudad, de no claudicar ante demandas justas. La deuda del tranvía ahora ganada, o sea, señor Azcón, que no había que ir a los tribunales a defender al ayuntamiento. Los juzgados de la Plaza del Pilar, el impuesto de contaminación de las aguas. Probablemente nuestra defensa a ultranza de los intereses de nuestros vecinos, no me granjeo las simpatías del señor Lambán,
pero creo haber estado en mi sitio. Usted, sin embargo, no hace más que vendernos sus excelentes relaciones con el señor Lambán, cuando es evidente que tras más de 1 año y medio la Comisión Bilateral no ha llegado a ningún acuerdo, ni en algo tan sencillo como los jugadores de la Plaza del Pilar ha conseguido avance alguno. ¿Actitud sumisa, carencia de iniciativa o incapacidad para contribuir al desbloqueo de esta parálisis institucional? ¿Qué pasa con el impuesto de contaminación de las aguas? Ningún impuesto en Europa había cosechado una contestación tan masiva. Y usted calla. Tras los debates sobre el desfalco a los aragoneses del coste de la depuración de las aguas, volvemos al oscurantismo, a la opacidad. Ahora le llaman impuesto medioambiental de aguas residuales, pero la red de agua pero la red de aguas públicas le llaman timar. Señor Azcón, nada tiene que decir al expolio de más de 54 millones de euros a los zaragozanos en estos años de protesta bélica. Usted sabe que hay que hacer mejoras en las depuradoras de la Cartuja y de la Almozara, también en la de Alfocea, construir la depuradora de Peñaflor, mejorar la depuración de los principios de la carretera de Castellón, resolver los tanques de tormenta. Y para esto se está invirtiendo menos de un 50% de lo que habría que invertir, 6,7 millones anuales, cuando habría que llegar a los 15 millones. Y los zaragozanos siguen abonando al Ayuntamiento Ecociudad por depurar sus aguas y también al Gobierno de Aragón, a la DGA, por un impuesto injusto. Parece que su socio de Vox tampoco acierta a ver esta duplicidad, ¿no? Brillante defensa municipalista, vamos, como la del tío de Pichón, vamos. Relaciones con tampoco, cuando hablamos de barrios rurales, tampoco veamos una defensa clara. Los barrios rurales, sabe usted, que soportan la carga de los polígonos industriales. Son guardianes de buena parte de nuestro patrimonio natural, de la biodiversidad y, en consecuencia, de la salud de esta ciudad. Sin embargo, ustedes han paralizado por meros intereses partidistas el convenio con la Diputación Provincial, que contaba con el consenso de todos los alcaldes y alcaldesas, y han paralizado proyectos ya redactados, con consignación presupuestaria, que ahora se han cargado cuando se trataba de una inversión que no admitía demoras. Si más democracia supone más participación, me causa estupefacción, al releer su discurso de investidura, su promesa de regeneración democrática. En este año, este área se ha dedicado a no hacer y vaciar de contenido las herramientas de participación ciudadana. Señor Rodrigo, podríamos acortar el nombre de su concejalía y hasta suprimirla. No pasaría nada. Ha paralizado los presupuestos participativos sin alternativa. No ha realizado ningún proceso participativo significativo. En la anterior legislatura se abrieron 29 procesos de participación ciudadana, más de 7 al año. Y en el mismo periodo de la corporación anterior, la ciudad contaba con una oficina de participación y 8 procesos abiertos con los vecinos y vecinas. También ha dejado de convocar consejos sectoriales y consejos territoriales de alcaldes y alcaldesas que han tenido que ser solicitados de forma extraordinaria. Ha ninguneado el Consejo de Ciudad, máximo órgano de representación de las entidades, al que ha convertido en un mero trámite. Y la Comisión por el Futuro de Zaragoza, en la que la oposición conseguimos que fuera de amplio espectro, al final quedó como un sucedáneo de participación ante la ausencia de vinculación de partidas presupuestarias al cumplimiento de los acuerdos. De ahí nuestra abstención. Su apuesta por los microcréditos a los autónomos y pequeños comercios vendidos como su presunta tabla de salvación desvela el escaso empuje de este Gobierno municipal. Deben modernizarse, tener menos prejuicios con la participación ciudadana y situarse en el siglo XXI. No se trata solo de dar cauces a la ciudadanía para que aporten sus puntos de vista y experiencia en la toma de decisiones, sino también que la propia ciudadanía adquiera conocimientos y aporte sobre las tareas, métodos y procesos específicos de la Administración local. La vertiente estratégica de la participación ciudadana apunta a la cogestión, a la coproducción de políticas y servicios. En esta visión, las administraciones municipales deben asumir una situación no jerárquica, una posición más bien no jerárquica, similar a otras entidades como colegios profesionales, asociaciones vecinales, empresariales o grupos de interés. Así lo llevan practicando ciudades europeas punteras en innovación como Viena o Berlín. El valor de los presupuestos participativos residía en que aunaba la intervención de sujetos particulares o ciudadanos de a pie con entidades vecinales, expertos, técnicos, etcétera.
Ustedes los criticaban aludiendo a un bajo número de participantes, desconociendo que la inteligencia colectiva no depende tanto del número de participantes como de su diversidad. Pero más allá de los presupuestos participativos, las diferentes mesas de la movilidad, de la energía, el proceso de Pignatelli y los planes de barrio fueron experiencias que ahí quedan en el saber de sus protagonistas. Señor Azcón, son un gobierno débil y lo son principalmente por 4 razones. Primera, porque no cuentan con la gente. Quizá por eso estuvieron 16 años en la oposición y por eso volverán a ella. No están en el gobierno por méritos propios, salvo que entienda por ello la crispación y el boicot sistemático que practicó estando en la oposición. Somos conscientes también de que algunos de nuestros compañeros y compañeras de viaje se lo pusieron muy fácil. Segundo, lo son también porque su dependencia de la ultraderecha es ya muy difícil de deshacer. Permítame decirle a sus socios de Ciudadanos que Vox se les está comiendo el terreno, mientras ellos se desvanecen, sin criterio, sin programa propio, sin futuro. Tercero, son un gobierno débil, señor Azcón, porque ha roto consensos de largo recorrido en este ayuntamiento, como he aludido al comienzo. Una ciudad como Zaragoza, abierta a la pluralidad y a la diversidad, difícilmente perdona esto. Cuarta, son un gobierno débil porque no tienen modelo de ciudad, ni mucho menos un proyecto sostenible para Zaragoza en el ámbito social, medioambiental y económico. Su modelo de ciudad es la ciudad como negocio. Sabemos el coste que ha tenido para Zaragoza las políticas de corte especulativo, de despilfarro de recursos públicos. Por eso le hemos cuestionado que reproduzcan los errores que nos llevaron a la crisis de 2008, a través de esa entente ladrillo especulación. Por eso le hemos cuestionado que ni Romareda, ni el Aulé de Picolín, ni el Hospital Quirón o la residencia privada de estudiantes en Pontonero constituyen ejemplos de gestión de lo público pensando en el común de los vecinos. Por estas razones, su gobierno es un gobierno débil, señor Azcón, y hacía un tiempo que un alcalde no recibía tanta contestación social, a pesar de la pandemia. Usted ha tenido en la puerta del ayuntamiento cerca de medio centenar de concentraciones, manifestaciones y actos en contra de sus políticas en lo que lleva de mandato. Las ha tenido que oír, señor Azcón, porque han sido a los pies de su despacho. Con el recurso de Picolín, por los recortes en las partidas de lucha contra el cambio climático, por el alborado de nuestros parques y plazas, protestas de las AMPAs por las obras en los colegios públicos de los presupuestos participativos y más tarde por una vuelta al cole segura y el refuerzo de la limpieza. También en apoyo a la sanidad pública y contra su hospital privado, por una Zaragoza laica, contra los recortes a las políticas de fomento de la bicicleta, frente a la subida de alquileres en Zaragoza Vivienda, por la reapertura de los centros sociales de servicios sociales que mantuvieron bajo mínimos en plena pandemia por la gestión pública del autobús. Usted, señor Azcón, pese a las críticas que le hemos vertido, estoy seguro que no quiere pasar por insensible hacia la gente que lo pasa mal. También le hemos dicho que la pandemia no vale como excusa y obliga a todos a tomar posición, y hay posiciones incompatibles, irreconciliables. Por eso, decisiones del Gobierno municipal como la línea 900, el cierre en Zaragoza vivienda de oficinas como la mediación hipotecaria o de alquiler deberían ser revocadas y revertidas a su situación original. ¿No es consciente de que tales medidas envían un triste y disuasorio mensaje a la población vulnerable de nuestra ciudad? Es como decirles: abandonen toda esperanza de que los servicios municipales vayan a atender sus demandas o necesidades más perentorias. ¿No es una forma de arrojarles a la beneficencia, a la buena voluntad de las entidades colaboradoras? Tenga en cuenta a la ciudadanía zaragozana en la toma de decisiones. La gestión de la pospandemia va a requerir de un trabajo de fondo, de visión estratégica, de pensar en la ciudad futuro, y para ello la participación se erige en elemento clave si es que no queremos dejar a nadie atrás. Ante lo que algunos llaman fatiga democrática por la crisis del bipartidismo o de la representación política en general, hay que afrontar con decisión los procesos de distribución del poder entre la ciudadanía. Para ello, los gobiernos deben avanzar en la asunción de compromisos políticos colectivos. El vector de la participación es el cauce, la deliberación, el método, y el pluralismo, la nota esencial que debe estar presente para que la inteligencia colectiva se imponga en la toma de decisiones. Convierte este ayuntamiento en un motor que dinamice la economía local desde y para lo público.
El libre mercado no existe en una economía en la que los beneficios se privatizan y las pérdidas o deudas se socializan. Y a ello contribuyen esas llamadas colaboraciones público-privadas. Este ayuntamiento no puede seguir corriendo con gastos y sobrecostes que favorecen infraestructuras privadas, ni de urbanizaciones de entornos de hospitales privados, ni residencias universitarias de alto nivel adquisitivo, ni proyectos que van en perjuicio del pequeño comercio. Recupere el plan de vivienda que usted en la oposición rechazó, un proyecto de ciudad en el que también se encontraban más de una treintena de entidades, sindicatos, constructores, contratistas de obras, colegios profesionales, colectivos sociales. Una inversión de 72 millones de euros con financiación europea para que Zaragoza todavía está a tiempo. Este proyecto traerá empleo en el sector de la construcción y rehabilitación de viviendas y el aumento de nuestro parque público con la construcción de 300 viviendas para alquiler social y la rehabilitación ecoeficiente de 840 inmuebles. ¿Tienen acaso otro proyecto ya redactado y aprobado y con la financiación europea lista que pueda generar este empleo ya? Deje de pedir prórrogas e impulse la creación de esos 1.300 puestos de trabajo. Hágalo ya, échele la firma, aún está a tiempo. Póngase a la cabeza y genere empleo con prioridades sociales y no a rebufo del sector privado. Utilice esos 40 millones de euros de remanente para un plan de rescate con ayudas directas a la cultura, el taxi, la hostelería y el turismo, en lugar de dedicarlo al pago de facturas pendientes de grandes contratas. Señor Azcón, ahora la prioridad no es reducir la deuda, sino evitar la quiebra de pequeñas y medianas empresas y el paro de cientos de personas. Voy a acabar ya pidiéndole una última cosa de exalcalde a alcalde, pensando en la institución, en la ciudad. Ayer fue 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, y Zaragoza no tuvo una declaración institucional. Caminar hacia la igualdad no es posible sin el previo reconocimiento del machismo estructural sobre el que se ha construido nuestra sociedad y cuyo máximo exponente es la violencia machista. Un machismo que mata, que invisibiliza, impone techos de cristal, brecha salarial y limita la igualdad de oportunidades y que precariza las tareas de cuidado que, como se ha demostrado en esta crisis, son esenciales y sostienen la vida. Para caminar hacia la igualdad desde una institución es necesaria una mirada feminista en todas las políticas públicas municipales que garanticen la igualdad de la mujer, antirracista, sin homofobia ni transfobia y que ponga los cuidados en el centro. Muchas gracias.